a todos, me presento, soy Andrea Elena Ríos, soy licenciada en Historia y soy usuaria de la Foro Azcapotzalco Xochicalli. Y en esta ocasión, bueno, el profesor Luis es mi profesor de creación literaria que nos hizo el favor, junto con el profesor John, de permitirnos realizar estos dos eventos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los movimientos estudiantiles, específicamente el de 1968 aquí en México, y movimientos armados, que básicamente va a ser un poco más de lo que la maestra Eneida nos va a regalar sobre el Partido de los Pobres. Y en el caso de la guerrilla urbana vamos a hablar de la Liga Comunista 23 de septiembre por David Cilia. Bueno, nos encontramos en un contexto de mediados del siglo XX en el que se configuró un nuevo orden mundial que reformuló el rumbo de la política internacional. A decir de Eric Hobsbawm Abram, durante 45 años el constante enfrentamiento de las superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS, convirtió al mundo en escenario de potenciales batallas futuras, la denominada Guerra Fría. Cierre. El triunfo de la Revolución Cubana había conseguido cautivar en América Latina y surgió el planteamiento de controlar a la hegemonía estadounidense, y se trataba de una nueva directriz en la que el socialismo era el mejor ejemplo de que existía la posibilidad de ganarle al autoritarismo gubernamental mediante un movimiento guerrillero que quizá comenzaría con unos pocos, pero poco a poco iría ganando adeptos emergentes de las entrañas del pueblo. En América Latina surgen grupos de izquierda que comenzaron a luchar en contra de sus respectivos gobiernos represivos. En el caso de México nacieron, a decir de Alberto López Riñón, las llamadas organizaciones político-militares de izquierda. En este contexto encontramos las guerrillas rurales, como el Grupo Popular Guerrillero en la Sierra de Chihuahua, liderado por Arturo James García. Su continuidad, que sería el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez, con Óscar González Iriarte, entre otros más. En Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas y el Partido de los Pobres de Lucio Cabaña Barrientos. Quisiéramos profundizar un poco más en cuanto al Partido de los Pobres, y por eso voy a dar paso a la maestra Eneida, quien nos va a apoyar en eso. Maestra, por favor. Bueno, de hecho, en la primera mesa ya había hablado del Partido de los Pobres, ¿no? Les había dado los antecedentes, el personaje más importante, no el único. Más que nada, lo que quiero hacer en este momento es que sepan qué origen tiene el libro, cómo nació. Para ello quiero leerles algo que incluso lo he pensado hacer de manera más amplia, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues lo reduje bastante. Entonces, inicio la lectura. Toda publicación del libro dista del origen de su creación. El libro Brigada Campesina de Ajusticiamiento desde la Trinchera, Partido de los Pobres, de Pedro Martínez Gómez, puedo decir que el primer día que atisbó su nacimiento fue en las entrañas de la Sierra de Atoyac, y yo creo que todavía el autor no lo sabía, cuando él y mi madre andaban en Salto de Mata. Mi padre me cuenta que algunas anotaciones que llegó a realizar en la sierra las mantuvo resguardadas posteriormente de que se separaron de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Después de bajarse de la sierra, sus pasos los dirigieron a Acapulco, a la casa de una hermana de mi padre, Manuela, más conocida como La Prieta. El estar viviendo en aquel municipio era muy peligroso, pues los militares eran como animales de caza entrenados para la captura más feroz de cualquiera que levantara sospecha. Máxime que los soldados tenían en su poder fotografías de algunos y algunas brigadistas. Entre ellas sospechamos que llevaban las de mis progenitores. A la postre supimos con certeza que una foto de mi mamá la traían los guachos en Atoyac. Mi papá tenía en su poder un par de libros y algunas notas que había hecho en la guerrilla. Por eso era necesario deshacerse de ellos por lo comprometedor. Consecuentemente,
le indicó a mi mamá que los enterrara en alguna parte de la casa de mi tía La Prieta, que estaba en construcción. Y así lo hizo. Días después, cuando mi mamá se hallaba lavando ropa en unos pozos donde había lavaderos comunitarios, el hijo de La Prieta llegó apresurado a decirle que mi papá le pedía que se regresara al hogar, pues se rumoraba que el ejército iba cateando casa por casa. Era octubre de 1974. La intención de mi padre en aquel momento era que mi mamá se quedara en casa de mi tía paterna mientras él salía de aquella zona. Sin embargo, la tosudez de ella fue más que la de mi papá. Sus pasos cargados de huida los llevaron a Cuautla, Morelos, lugar en donde yo nací. Meses después, la judicial llegó al sitio, y no porque estuviera buscando a mis padres, sino por otros motivos que son amplios de explicar y en este pequeño espacio. Entonces, eso me lo quité del texto. Este encuentro con la policía provocó que tuvieran que salir del lugar y escapar a la Ciudad de México. Solo hicieron escala para que unos amigos les apoyaran con dinero y ropa. Al día siguiente nos dirigimos a Mazatlán, Sinaloa. Con los compañeros que nos dieron asilo, siendo yo una bebé, nos arroparon con su apoyo y a mí con sus brazos pletóricos de cariño. Mi padre escribió a mano algunas ideas sueltas y sus compas lo ayudaron a pasarlas a máquina de escribir. Las fue guardando para que no se les olvidara. Pensó que después, con más tiempo y paciencia, los desarrollaría mejor. Los años pasaron y el sobrino de mi papá, hijo de su hermana Manuela La Prieta, aquel otrora niño de Acapulco, le contó que habían desenterrado el material que mi mamá había inhumado. Los libros sobrevivieron, pero las notas sobre la guerrilla sufrieron el estrago de la humedad y del tiempo. Vino el trabajo en diversas fábricas, tanto de mi madre como de mi padre. La rutina y el casi nulo tiempo de poder escribir de manera constante. Sin embargo, poco a poco, a paso de quelonia, se iba hilando la memoria plasmada en hojas escritas a máquina. Cuando concluí la licenciatura, la primera fuente primaria sobre la guerrilla del Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Justiciamiento que tuve en mis manos fue el testimonio de mi papá. Inconcluso todavía, pero que me ayudó a entender qué había sido ese movimiento armado. Los constantes charlas con mi mamá de la participación de ella en la brigada me ilustraban la vida cotidiana en la sierra, los peligros a los que estaban expuestos y expuestas, las persecuciones de los militares, el hambre, pero también el ánimo de estar peleando por una vida mejor. La libertad que sintieron algunas mujeres al no estar sojuzgadas por el padre de familia. Los tiempos tecnológicos avasallaron a mi padre, que seguía escribiendo con máquina mecánica y acumulaba cuartillas y cuartillas. Tuvo que aprender a escribir en la computadora y pasar todo el material mecanografiado, no sin antes maldecir a la modernidad. Su jubilación de un trabajo rutinario y agotador trajo consigo tiempo completo para dedicarse a ampliar su testimonio, que vertiginosamente fue creciendo y creciendo. Hay que señalar que no solo era ir recuperando lo que él recordaba y tenía en sus anotaciones, sino que también escuchar lo que otras y otros exguerrilleros recordaban de su paso por la brigada. El apoyo de mi madre fue fundamental, porque él no se tuvo que preocupar por la preparación del desayuno, de la comida, de la cena, de las labores domésticas en general. Mi padre vertió casi todo su tiempo y sus fuerzas a escribir el libro. Esto también lo llevó a emplear herramientas prácticas que los y las historiadoras hacemos en el proceso de investigación. Es decir, mi papá es un historiador amateur.
¿Qué hizo? 1. Se dio a la tarea de buscar a los y a las sobrevivientes de la brigada. Así encontró a María Argüello, a Octaviano Santiago Dionisio y varios más. Pero el que más me sorprendió fue el caso de Humberto Rivera Leiva. A Humberto Rivera Leiva fue detenido por la Policía Judicial en Iguala, en Guerrero, el 23 de julio de 1973, y le aplicaron, cito, un interrogatorio más minucioso y más severo, cierro cita. Esto lo leí en una tarjeta escrita por la Dirección Federal de Seguridad. Al leer esto, pensé que lo habían matado, porque ya no aparece más en las fichas que yo estaba revisando. Sin embargo, mi papá me dijo que no estaba muerto. Él leía todo lo que yo iba escribiendo e investigando del Archivo General de la Nación. Entonces me dijo que Humberto vivía, sabía que andaba viviendo en Morelos, pero no sabía exactamente dónde. Entonces se dio a la tarea de preguntar dónde estaba y dio con él y lo encontró en Yautepec, Morelos. ¿Qué otra cosa hizo? Creó una red de contactos, que muchos de ellos se convirtieron en entrañables amigos. Por eso nos dolió tanto la muerte de Octaviano, de Arturo Gallegos, de Luis León Mendiola y de Humberto Rivera Leiva. Todos ellos nos abrieron sus brazos y sus casas y nos hicimos muy buenos amigos. ¿Y qué hizo finalmente? Hizo un estado de la cuestión, revisó y leyó todo lo que se venía publicando sobre la guerrilla, y no solo sobre la brigada, sino también de otros grupos armados. Esto le dio un panorama más completo de la lucha armada en México, pero no solo eso hizo. Pero no solo se hizo de lectura, sino también interactuó con otras guerrilleras y guerrilleros de otras guerrillas y sobre todo de las urbanas. Toda esta investigación no estaba para editarse como un libro, sino que estaba pensada para intercambiarse con los compañeros, con los amigos, y bueno, es cuando comento que aquí entró David Cilia en este apoyo fundamental para poder publicar el libro en la editorial Guasipungo y Tierra Roja. Otra de las cosas, y con esto cierro, la importancia de la edición del libro, de la portada, de todo el trabajo que se hizo de redacción, de estilo, de corrección de estilo, fue gracias a Gerardo, que es mi pareja, y él trabajó mucho tiempo con él, trabajaron incansablemente, y es un trabajo que se concretó en esta obra que las y los invito a leer. Muchas gracias. Gracias a la maestra Eneida. Y bueno, como es sabido, muchos de los líderes guerrilleros emergieron de las entrañas de las normales rurales, ya que los alumnos eran fuertemente reprimidos por el gobierno, por lo que la violencia fue utilizada para la conservación del Estado, que tiene la capacidad de traspasar el derecho vigente mediante la figura de estado de excepción, que comprende la violación de la ley amparada desde el propio derecho. Por su parte, en la ciudad la represión también fue en contra de los sectores menos favorecidos. Ejemplo, tenemos los ferrocarrileros o los médicos, alcanzando incluso a los estudiantes universitarios. La juventud de la década de los 60 fue cautivada por el Che Guevara y Fidel Castro, lo mismo que por la necesidad de rebelarse en contra de una sociedad conservadora. No solo en México y América Latina surgieron protestas, en el resto del mundo encontramos movimientos importantes. Basta mencionar las manifestaciones en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, las rebeliones en Checoslovaquia por la primavera de Praga o bien el Mayo francés. Fue en estos entonces cuando surge el movimiento estudiantil de 1968, liderado por jóvenes de diferentes centros educativos como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes poco a poco se les fue uniendo la sociedad mexicana. Para hablarnos acerca del movimiento estudiantil tenemos a Enrique Tellez Pacheco. Él fue participante en el movimiento estudiantil
miembro de la base de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, desde junio de 1968. También fue militante y combatiente de la ACNR desde 1969, detenido con los Comandos Armados del Pueblo en septiembre de 1971, fue preso político en Lecumberri y Santa Marta, Acatitla, durante 7 años y actualmente es responsable del colectivo Sobrevivientes de la Guerra Sucia, ACE. Sin más que decir, doy paso al señor Enrique. Gracias. Bueno, pues vamos a darle forma a lo que nos invitaron. Sí, esto va a ser un conversatorio, no conservatorio. Nosotros estamos para ser conservatorios, pero no. Esto es un conversatorio. Entonces, el tema, y me pareció importante cuando me invitaron, porque el tema es de las pintas a las armas. O sea, un proceso que vivimos muchos de nosotros jóvenes en ese tiempo aquí en México. Yo desde que llegué, yo lo acostumbro a hacer, tiendo la mirada inmediatamente a ver con quién estamos. Y yo que estoy seguro que aquí tenemos a alguien que participó en el movimiento del 68. ¿Quién participó en el 68? Compañero, ¿qué edad tienes? No, pues no, yo pensé que habías participado. Que nos propusimos, ciertamente muchos compañeros guerrilleros que fueron a la guerrilla iniciaron su trabajo político haciendo pintas en el movimiento estudiantil del 68, que hace unos días cumplió 50 y tantos años, ¿no? De la masacre del 2 de octubre. Ahora bien, fue un proceso político ¿cómo les puedo decir? Muy firme. Sí, yo de manera personal, yo participé en el movimiento del 68, ¿sí? De una manera muy especial. Yo cuando se da el movimiento del 68, el 26 de julio de ese año que inicia, yo ya trabajaba con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas. Genaro Ayala, mi comandante. Desde antes de que liberaran a Genaro ese 22 de abril de ese año 68, yo era de las bases de apoyo para la Asociación Cívica Guerrerense, ¿sí? La organización anterior a la Nacional Revolucionaria. ¿Cuándo se da la Nacional Revolucionaria? Cuando se rescata a Genaro Vázquez el 22 de abril de la cárcel de Iguala. Cuando él sale y se sube a la sierra, se cambia el concepto de la organización por una organización nacional. Ya no más Asociación Cívica Guerrerense, ahora Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, con una línea política sustentada en la lucha armada. Yo ya estaba incorporado desde antes. Entonces, en cierta medida, lo que nosotros hacíamos era ir a ver cómo, ahora sí como decíamos ahí, a tentarle el agua, a medirle el agua a los camotes. Íbamos a las reuniones de diferentes escuelas de la universidad, del Politécnico. A mí de manera especial me tocó participar con los compañeros de la Vocacional 7 del Politécnico y de la Preparatoria 7 de la universidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos ahí? Bueno, yo la verdad iba a ver cómo estaba la cosa, cómo se estaba manejando el movimiento abajo. Alguna vez me tocó, no me dejaron entrar a una reunión del Consejo Nacional de Huelga, allí en Ciudad Universitaria, ¿sí? Pero me encargaron de la parte de Genaro, que si podía ir y ver y saber y platicar y preguntar con ellos, ¿no? No me dejaron entrar, estaba muy cerrado, ¿sí? Pero sí participaba yo en los movimientos de las escuelas, concretamente Vocacional 7 y Preparatoria 7, ¿sí? Aparte hay una anécdota muy buena en esto, ¿no? Yo en ese tiempo ya trabajaba en una empresa que se llamaba Automex, que ahora, bueno, tiempo después fue Chrysler, ¿sí? Y yo trabajaba ahí, yo era empleado en esa empresa, era mi fachada. Y resulta
que con momentos de repente me decían en la boca o en la prepa, necesitamos volantes. Entonces yo encargaba a una secretaria, ¿sí? De ahí de mi oficina, ahí en Lago Alberto, en la colonia de Agua, le encargaba que me sacaran en la fotocopiadora 3,000 copias de volantes, ¿sí? Y que por favor los metiera en la cajuela de un auto que llevaba yo, ¿sí? Para poderlos sacar después, para poder salir. Y llegaba yo a la prepa, llegaba yo a la boca y les ponía yo 3,000 ejemplares, 3,000 volantes para repartir. Obviamente eran volantes de lujo porque iban en papel, no papel revolución, ¿sí? Iban en papel bond, ¿sí? Y muy bien cortaditos y muy bien impresos, y pagaba Chrysler, no pagaba Automex, ¿sí? Entonces aquí la cuestión es cómo en un momento determinado ese proceso de las pintas a las armas, cómo se fue dando en muchos, sí, yo lo observé. Yo, por ejemplo, nosotros en la guerrilla, yo realicé varias acciones allá en el estado de Guerrero, sí, con la guerrilla de Genaro, pero después nos dieron el encargo de armar un comando urbano aquí en la Ciudad de México, sobre todo para la cuestión de contribuir con los gastos de la guerrilla, ¿no? Es mucho dinero lo que se consume en la guerrilla, o sea, sí, desde comida, medicinas, armas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues yo me di a la tarea en un momento determinado de colaborar con eso, y dijimos, bueno, pues vamos a armar un comando urbano guerrillero, ¿sí? Y en ese empezamos a participar la cuñada de Genaro Vázquez Rojas, que era Concepción Solís, es todavía por allá, ¿no? ¿Sí? Y algunos otros compañeros. Al final en ese comando fue que se nos unió, como decía Silvia, Florencio Lugo Hernández, que había estado en el cuartel, en el asalto al cuartel Madera, ¿sí? Se unió a nuestro comando Florencio. Bueno, nosotros hicimos obviamente varias expropiaciones, sirvió para compra de armas, para tener en donde, una casa de seguridad, ¿sí? Una moto, un automóvil para movernos, pero sobre todo para la compra de armas y parque, que yo en lo personal, yo era el comisionado para llevarlas a Guerrero. Yo le comentaba a tu papá que una de las ocasiones que llevé yo armas, dejamos un entierrito para él, sí, también para Lucio, vamos, ¿no? ¿Sí? Porque dijimos, bueno, estamos cerca, vamos a colaborarnos, ¿no? Y llevamos algo llevamos comida, medicamentos, y por ahí dejamos un par de armas, creo, y parque, ¿sí? Entonces, ese proceso, insisto mucho en ello, ese proceso de las pintas, yo lo viví con los compañeros que me recibieron cuando mi comando, después de varias acciones, decidimos, como una respuesta política al 10 de junio, decidimos asaltar el PRI, ¿sí? Darle un golpe político al gobierno. Y lo hicimos, ¿sí? Tomamos el PRI, desgraciadamente ahí cayeron unos compañeros, precisamente Florencio Lugo, ahí cayó tu compañero Alfredo de la Rosa, y al otro día cayeron todos menos yo, ¿sí? Porque todos se acercaron a mi casa menos yo, ¿sí? Yo no me acerqué, ¿sí? Y no caí. Y ya con las semanas me integré con los comandos armados del pueblo. Hablamos aquí de Roque Reyes, muy conocido, inclusive Silvia tiene algo sobre él en su obra, Roque Reyes, Francisco Ramírez, Antonio García González, todos los que conformaban el comando armado del pueblo. Y entonces me fui a trabajar con ellos, en lo que retomaba yo el control con mi organización, con Genaro, ¿no? Pero ahí es donde se dio precisamente, y en eso quiero hacer énfasis, ahí es donde se dio precisamente lo que llena el título de lo que pusiste, ¿sí? De las pintas a las armas. El proceso de los militantes guerrilleros de comandos armados del pueblo fue precisamente ese, de las pintas en el movimiento estudiantil del 68 a las armas, a la conformación de una organización político-militar
¿sí? Que participó activamente en lo que generalmente conocemos como Movimiento Armado Socialista. Es ahí donde precisamente radica la importancia de esto y me llamó la atención cuando me invitaron. Y que no está bien porque ciertamente es un proceso, y aparte ahorita en el contexto que estamos del 2 de octubre y todo esto, ¿no? Dije, es bueno platicarlo. Pero yo pensé que me iba a encontrar con alguien de mi edad. De verdad dije, con el cuerpo. Oye, ¿fuiste de Pinto? ¿Hasta dónde fuiste? ¿Tu compañera? Bueno, yo tenía 3 años cuando mi papá me llevó a una marcha porque mi mamá y mi papá Buenas noches, estoy muy agradecida de estar aquí. Yo soy de la colonia San Álvaro. Soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora de secundaria 4 Moisés Sáenz, promotora de lectura. Y precisamente yo les platicaba a mis alumnos que mi mamá fue del movimiento de Otón Salazar. La cesaron, estuvo un año, ella era soltera y por eso sobrevivió, porque era hija de familia, ¿no? Pero la cesaron. Y entonces ella fue estudiante de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos vienen, mi mamá es de Ciudad Mendoza, Veracruz, y mi papá es de Orizaba. Entonces mis papás son maestros. Mi mamá fue de Otón Salazar, salió de la Benemérita Nacional de Maestros, aquí en San Cosme, bueno, en Metro Normal, en Anáhuac, y mi papá estudió, bueno, mi mamá es de Filosofía y Letras y mi papá en la Normal Superior. Ellos ya se habían casado, yo nací, pero mi papá no tenía con quién dejarme, y mi mamá, pues ya estaba trabajando mañana y tarde, entonces mi papá trabajaba en la mañana. Les hago esta historia para que se imaginen, yo soy Rosalía, imagínense cuando yo estaba de bebé. Aunque no lo crean, yo fui niña, chiquita. Entonces me llevaba mi papá porque no tenía con quién dejarme. Iba a las manifestaciones. Mi tío Eduardo falleció en un accidente. Él también me llevaba, pero mi papá me platica que exactamente un día de septiembre, yo calculo, bueno, ahorita me van a decir, yo les digo qué es lo que calculo. Yo estaba con mi papá me llevaba de la mano y luego cargando en la marcha, y entonces a la altura de donde es el corredor central, ahí en Tacuba, y lo que antes era San Juan de Letrán, que ahora es eje central, lo para un soldado y le dice, ¿a dónde vas? Dice, es que yo nací el 3 de septiembre, dice, es que voy a recoger una foto de estudio de mi hija, mi niña, la que traigo aquí. Ella le tomó una foto y está en la calle de Brasil, esa foto. Saben ustedes las fotos de estudio que nos tomaban cuando niños, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo crees? No seas pendejo, ¿cómo crees que vas a llevar una criatura? Dice, es que no tengo con quién dejarla. Dice, pero pues ¿cómo te vas a exponer? Va a pasar algo bien cabrón, mejor regrésate. Y además todo está sitiado. No, dice, es que me dijeron que hoy no, dice, mira, dice, vete, porque yo sé que va a pasar algo y traes esta criatura y además tú te vas a exponer. Y al otro día, pues fue el bazucazo. O sea, ese día fue el bazucazo, echaron los bomberos, me platica mi papá en el Zócalo, y entonces ahí fue esa experiencia. Digo, mi papá y mi mamá se fueron a Orizaba, por eso no les tocó el 2 de octubre, y mi tío Eduardo, que estaba en el Politécnico, él se fue a Oaxaca porque lo sacaban, trataban de hacer prácticas, pero dice, es que estamos en paro. No, ustedes van a hacer prácticas, o sea, trataban de que hubiera, él lo platicaba así, dice, nosotros lo que nos trataban de sacar, hacer prácticas, ponían tareas, o sea, pero como si estamos en paro. No, ustedes, o sea, lo que dice el maestro, el expositor, es que era quitar gente para que no se reunieran más. Y finalmente mi duda era, porque yo trabajé muchos años en Tlatelolco, y le decía yo a mi papá, oye papá, ¿por qué
yo entiendo que la Plaza de las Tres Culturas porque es emblemática. Y entonces me dijo que ahí se hizo por eso. Le digo, oye, ¿qué era lo que ahora hay? Antes estaba un hospital, luego, y ahí juntito estaba el Teatro Isabel La Corona en Tlatelolco. Y entonces él me explicaba, y mucha gente joven no lo sabe, pero la Vocacional 7 era la que estaba ahí. Claro. Y el auditorio de la Vocacional 7 es lo que hoy es el Teatro Isabel La Corona. Y ahí me contaba mi papá, dice, es que allí no ha habido alguien que abra y escarbe, pero ahí ha de haber muchas personas que quedaron ahí, porque llegaron y tumbaron la escuela y nunca más se volvió a hablar de eso. Mucha gente que es de Tlatelolco, que ya es muy joven, no sabe que ese teatro fue el auditorio. Muchas gracias, Okay. Muchas gracias. Sí, él es muy amable. Bueno, ya me encontré a alguien que participó ahí cuando vino, ¿no? Sí, lo que pasa es que es increíble, pero en las reuniones que luego tenemos con gente que nos va a escuchar, es muy poca la asistencia de gente que vivió eso. Yo no sé, encontramos muy pocos, ¿eh? Sí, yo la verdad pensé que allá mi compañero había participado, pero pues no viera con quién me voy a encontrar, pero 3 años, ¿sí? Bueno, pues ya platicamos algo, ya conversamos algo, ¿sí? Me tienen a sus órdenes. Actualmente estamos trabajando, tenemos un colectivo de sobrevivientes, de guerrilleros, excombatientes, del cual yo soy responsable. Y aparte tenemos una revista que publicamos, ya vamos en el número 43, ininterrumpidamente. La revista se llama Vivir para Contarles, de la cual yo soy el director. Y pues si ustedes aportan algún número de teléfono, porque la distribuimos por WhatsApp, ¿sí? Pásennos el número de teléfono con su nombre y se las pasamos. Les pasamos los 2 últimos números. Si les interesa, les podemos pasar desde el número 0, porque iniciamos con el 0, que fue lo que nos propuso acá el compañero Silvia, ¿no? Entonces, lo que ustedes necesiten, con mucho gusto, ¿sí? Y que ahí continuemos con una relación, ¿sí? Yo siempre pido a la gente que nos escriban algo, o sea, desde su punto de vista, ¿no? Escriban algo que se los publicamos, ¿sí? Pues muy bien, pues muchas gracias, estamos a sus órdenes, ¿eh? Gracias. Sí, la importancia de la transición de las pintas, como bien nos dice el señor Enrique, a las armas, ¿no? Hay grupos que deciden quedarse en movimientos sociales. Después nos comentó en la mesa anterior Cilia que algunos se fueron a partidos políticos o también, digamos, por la libre también desde su aspecto, ¿no? En este caso vamos a seguirnos moviendo en el 68, precisamente en este periodo tan importante. Como comentaba, algunos participantes, los más radicales, deciden irse ya sea a las armas en la guerrilla rural o también en la guerrilla urbana. Y una de estas organizaciones fue precisamente la Liga Comunista 23 de Septiembre, que toma su nombre precisamente del hecho histórico que sabemos nosotros que es con el Grupo Popular Guerrillero, el Julogamis, y el hecho histórico más importante que con eso se culmina lamentablemente esta guerrilla, que es el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre del 65, y para el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara se funda la Liga Comunista 23 de Septiembre. Los fundadores de esta buscaban unificar diversos grupos del movimiento armado y socialista que surgieron durante los años 60 y 70. Para los integrantes de este movimiento, la vía armada era la única posible para derrocar al régimen antidemocrático y represivo, así como al sistema capitalista, y transformar el país en el camino hacia el socialismo. Bueno, muy bien. Básicamente esto es lo que podemos decir de una pequeñita semblanza sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, pero ¿quién mejor para hablarnos precisamente de ello que un actor social, y en este caso David Cilia, quien formó parte, como ya muchos sabemos, de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Cilia, por favor. Muchas gracias. Pues hace algún tiempo
Y no es por presumir, porque digo, eso no se presume. Yo era el hombre, o uno de los hombres más buscados del país por la policía. No me buscaban para darme algún premio o algo, me buscaban un poco para deshacerse de mí. Y en ese momento yo me pregunté, ¿cómo es que chingados me metí en esto? O sea, cuando tienes a todo el mundo persiguiéndote, ya toda mi familia estaba detenida, todos mis compañeros de trabajo estaban detenidos, todos mis compañeros que habían sido de la escuela o de la militancia estaban detenidos, había más de 200 personas detenidas. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo es que me metí a esto? O sea, ¿en qué momento? ¿No? Y esa reflexión, ese análisis retrospectivo me trajo a este lugar, precisamente este lugar a donde físicamente estamos en este momento. Hace algunos años todo esto era un llano que había sido terreno de cultivo, y en medio de ese llano se sembró el colegio de bachilleres número 1, el Rosario. Fue lo único que había, pero ni siquiera era un colegio, era un cascarón de colegio, es decir, no había paredes, había obra negra, y yo fui parte de la primera generación del colegio de bachilleres. Era muy importante y trascendente en aquel entonces el colegio de bachilleres, se hablaba mucho de él, porque el Estado mexicano ya había llegado a una situación en que ya daba por perdidas las universidades, las preparatorias, las vocacionales. Esos eran ya para el gobierno nidos de guerrilleros, ya lo tenía todo perdido. Entonces hizo dos proyectos, uno se llamó Colegio de Bachilleres, para que poco a poco ir cerrando la válvula de las preparatorias y de las vocacionales, creando una escuela que se debería de reproducir de muchas maneras, donde ya estaría pura, limpia, sin agitadores, sin ideas subversivas. Así se creó el Colegio de Bachilleres, y su segundo proyecto fue la Universidad Autónoma Metropolitana, que también está aquí muy cerca. Pero esa fue mucho después de que se creó el Colegio de Bachilleres. La idea del gobierno era lo mismo, ir estrangulando la universidad y el Politécnico, y que todos los estudiantes pasaran por una escuela pulcra, sin participación, sin militancia, y donde había, como en aquel entonces en las secundarias, había prefectos, es decir, ya a nivel de preparatoria ya no se... En el 68 ya no se ocupaban los prefectos ni cosas así, pero en el colegio de bachilleres sí, y los prefectos eran al mismo tiempo en su segundo turno, en su segunda jornada, eran custodios en Santa Marta, Catitla, custodios en el reclusorio norte, eran policías. Nuestros prefectos, que había uno por cada pasillo, era gente que se dedicaba a la represión. Entonces querían una escuela donde estuviera todo pulcro políticamente hablando, una ideología cero, y donde todo fuera modernidad. Bueno, nosotros igual en aquel entonces no teníamos ninguna idea política. A mí me dieron a leer en el colegio de bachilleres un libro de Lenin, y yo por si las dudas lo guardé abajo de mi colchón de la casa. No lo leía, y el compañero me preguntaba ¿qué te pareció? Yo le decía, muy bueno, está muy chingón, y ya me daba otro libro y lo mismo. O sea, no teníamos idea de nada, porque nosotros fuimos una generación huérfana. Nosotros no somos la misma generación del 68, nosotros somos la generación que sigue. Yo cuando me encuentro a los compañeros del 68 o de esa generación, pues agarran y se ponen a bailar y rock and roll, y son muy rockeros, y bueno, le entran a todo. Pero mi generación de activistas no fue así, porque nosotros ya habíamos visto lo que pasó en el 68. Nosotros ya lo habíamos visto, ya sabíamos. Entonces cuando nosotros entramos a la lucha, ya entramos a una lucha que hoy podría yo decir un poco monacal. Es decir, si me preguntan cuántas chelas te tomaste en tu juventud, yo puedo decir ninguna, ¿no? Ninguna. Pero toda mi generación de combatientes tampoco, porque ya nosotros empezamos, nosotros no quisimos entrar en esto, nosotros como estudiantes, pero todo el sistema nos iba empujando, porque de repente tú decías algo en el colegio de bachilleres y te expulsaban, ¿no? Así.
Oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, pues paz. Así a mí me expulsaron a muchos. Empezamos a sacar un periódico como para reírnos de nosotros mismos y de nuestra fea situación que teníamos, de que no teníamos maestros, no teníamos laboratorios, no teníamos salones, todo esto era un lodazal. Aquí murieron algunos compañeros porque teníamos que irnos colgados de los carros de volteo en este lodazal. Estaban construyendo la unidad, apenas la estaban construyendo. Varios compañeros murieron porque pues, se caían de ir colgados en los volteos y las llantas los pasaban encima de ellos, ¿no? Entonces hicimos un pequeño periódico mural humorístico, solamente para divertirnos un poco de la situación en la que estábamos, y los corrieron a todos, no a los que sacábamos el periódico, nos corrieron a todo el grupo académico, hasta los que no estaban de acuerdo con el periódico, los que les caíamos gordos porque sacábamos el periódico, también los corrieron. Y entonces ya fue cuando nosotros, después de esa, pues múltiples acciones represivas, pero de índole académica, pues, o sea, no es que nosotros nos planteáramos transformar el mundo o establecer el comunismo ni nada, o eran simples cosillas que nos iban llevando una tras otra, hasta que pues empezamos ya a reunirnos con fines, ya dijimos, si no podemos sacar un periódico porque nos corren, vamos a sacar un periódico clandestino, y sacamos un periódico clandestino, y ya algunos compañeros tenían más ideas, tenían más formación, nos fuimos educando de esta manera, hasta que estallamos el primer paro aquí del Colegio de Bachilleres. Se llevó a cabo porque las autoridades, no es cierto que el neoliberalismo empezó hace poquitos años, empezó desde el 75, 76. El Colegio de Bachilleres es una prueba de ello, y la Universidad Autónoma Metropolitana es una prueba de ello. A nosotros nos cobraban una cuota por entrar a la escuela, pero al siguiente año nos la subían, y al siguiente año nos la subían, y cuando llegaron a la tercera ocasión que nos la subieron, hicimos un paro, dijimos, no manchen, o sea, nosotros entramos pagando esto y ahora nos quieren cobrar esto otro. Simplemente, sin ideas socialistas, ni comunistas, ni revoltosas, ni revolucionarias, nos parecía una arbitrariedad. Y bueno, tuvimos que estallar el paro, y a partir de ahí, pues ya tuvimos una mayor participación. Nos mandaron a un grupo de porros profesionales a que formaran nuestra organización estudiantil, y pues terminamos agarrándonos a madrazos con ellos finalmente. Poco a poco nos íbamos incorporando, y fue cuando aparece la Liga Comunista 23 de septiembre aquí. En esto, los primeros periódicos políticos que nosotros recibimos fueron El Madera, y nosotros lo leíamos, pues ni le entendíamos a veces, pero nosotros nos peleábamos por el periódico Madera. Cuando llegaban y encontrábamos que había periódicos Madera, tenía que haber un tiro a ver quién se quedaba con él, porque todos queríamos, todos nos abalanzábamos sobre el periódico, era la única forma de expresión. Así que poco a poco nos fuimos formando en organizaciones políticas, y vino las elecciones de 1976. Las elecciones del 76 fueron lo más seleccionador para el pueblo de México. Hubo un solo candidato y ganó, ¿no? O sea, no hubo más, y ganó. Entonces, pues para todo el mundo era evidente que las elecciones eran una farsa, o sea, eran una patraña que era para engañar al pueblo. No hubo ningún otro candidato, más que los del Partido Comunista, que sacaron a Valentín Campa, pero ellos sabían que ni estaba registrado ni los iban a apelar, pero ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno, en el sentido de que el gobierno iba a reconocer sus votos de Campa para un posible posterior registro del Partido Comunista. Y así fue, lo registraron después del 76, se vino la reforma política y lo registraron. Pero nosotros ya estábamos en esta lucha, en este paro, ya nos estábamos vinculando con los obreros, por ejemplo, de la fábrica de proteínas, que está muy cerca de aquí, en Azcapotzalco también. Hubo varias huelgas aquí en Naucalpan, hubo varias huelgas en Tlalnepantla, y nosotros ya teníamos esa formación. Nosotros ya empezamos a militar, no en la liga, pero sí en organizaciones semiclandestinas de aquel entonces, y la policía nos empezó a agarrar, y nosotros, cuando hicimos la campaña contra la farsa electoral, a mí me detuvieron en el 76, nos torturaron a 3 compañeros ahí en Azcapotzalco, precisamente, en el cuartel de la policía que está en Azcapotzalco, nos torturaron y todo.
Y pues poco a poco nosotros fuimos encontrando que en realidad no se podía vivir en este país si no se transformaba, que este país ya había llegado a una situación en que necesitaba ser transformado. La muerte de Lucio Cabañas, cuando nosotros nos enteramos, pues fue como un chispazo, porque no es que los guerrilleros se metan por una cuestión ideológica o política a la guerrilla, es una lesión ética la que toma un guerrillero. Bueno, una persona que no es guerrillero y que se mete a la lucha armada. Cuando cayó Lucio Cabañas, nosotros decíamos, bueno, ¿y ahora qué pasó? Ya se acabó todo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no, que alguien tendría que seguir. El problema cuando dices, alguien tiene que seguir o alguien va a seguir, y tú te preguntas después, ¿y quién es ese alguien? Y empiezas a voltear para todos lados y dices, bueno, pues, si eres honesto, y esa es una decisión ética, dices, alguien, incluso yo que no sé nada de esto, ¿no? O sea, pero alguien tendrá que seguir. Y así es como decidimos incorporarnos nosotros a un proceso donde nos vincularíamos con una organización armada, pero no era que las organizaciones armadas tuvieran un Facebook o un YouTube o algo y nosotros nos comunicáramos o su WhatsApp, oigan, y tampoco era de que si lo tuvieran nosotros llegáramos y ellos nos dijeran, sí, como no, pásenles chavos, aquí agarren su arma, agarren su mochila, no, o sea, no era así. Encontramos que la única forma que nosotros nos podríamos incorporar a la lucha armada, a una organización armada, era haciendo la lucha nosotros mismos, porque ya era muy claro la división que había en el movimiento entre los que planteaban, vénganse para acá y les vamos a dar una diputación, vénganse para acá y van a entrar aquí al juego con el Estado ya no los va a perseguir, y pues la otra corriente que nosotros reconocíamos estaba luchando por los intereses del pueblo. Así es que tardamos mucho en incorporarnos, pero ya cuando nos incorporamos a la liga, nos incorporamos como 6, 7 compañeros, de los cuales 3 están, 2 están desaparecidos, 1 está muerto, y pues ya no dejamos esto. Cuando leí el título de esta conferencia, bueno, de este conversatorio, me quedó un poco al pelito, porque aquí mismo fue donde empezamos nosotros a hacer todo eso, pero porque además yo propiamente me incorporé a las actividades clandestinas con una pinta. El compañero que era más avanzado que yo, siempre teníamos que caminar hasta Parque Vía, Calzada de las Armas, por allá, teníamos que avanzar hasta allá, y ya había construcción de Infonavit en obra negra. Y entonces pasamos por una pared que estaba misteriosamente muy blanca, muy bonita como para poner una pinta, y me dice el compañero, oye, está muy bien como para poner una pinta, y yo pues filosóficamente y estéticamente digo, sí, está chida, ¿no? Y se tropieza, mira, me encontré un bote con chapopote, y el bote tenía un palo con estopa, y dice, mira, creo que con esto se hacen las pintas. En realidad el compañero me quería probar a ver si yo podría dar el siguiente paso, pero en ese momento yo caí ingenuamente y dije, sí, vamos a pintar, ya pintamos. Me sentí muy orgulloso de las pintas. En aquel entonces las pintas eran el periódico del pueblo, o sea, no había nada que pudiera comunicarnos masivamente más que las pintas. Claro que podía repartir un volante o 10 volantes o 100 volantes o 3,000 volantes como los de la CRAE, pero las pintas eran el periódico del pueblo. Ahí veías, si iba a haber una manifestación, tú veías pasar los camiones, meeting 4 p.m. casco, meeting 6 de la tarde en tal lugar. Entonces, las pintas eran nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, nuestros periódicos. Las pintas eran nuestro medio de comunicación, y eso implicaba que te detenían. O sea, también el Estado no iba a permitir que anduvieras tú expresándote libremente. Y entonces mi primera gran ingenuidad fue cuando para un 1 de mayo fuimos a pintar en Naucalpan, en la zona industrial de Naucalpan, en el 76, que era un lugar peligroso políticamente hablando, porque también la policía estaba muy cebada contra nosotros ahí en Naucalpan. Y yo le pregunté a los compañeros, estábamos en una reunión como esta más o menos, pero en la preparatoria popular, y les pregunté a los compañeros, bueno, y en caso de que nos detengan, ¿de cuánto es la multa? ¿No? O sea,
pues la pagamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Todo el mundo se rió de mí, o sea, era una tremenda ingenuidad. No te iban a multar, no te iban a aplicar ninguna ley, te iban a llevar, te iban a torturar, te iban a obligar a que dijeras con quién más estabas organizado, qué más pensaban hacer, etcétera. Ese era lo que vivíamos, ¿no? Y eso es lo que para muchos fue determinante. Tal vez Las Pintas fue uno de los primeros pasos que dimos dentro de lo que no era legal, porque no era legal, todavía no es legal andar pintando paredes, pero es lo que nos permitió a nosotros reconocer y reconocernos que podíamos dar otro paso, y dimos más pasos adelante. En 1978 ya desaparecieron a mi cuñada, a su esposo y a su hijo de 3 o 4 meses. Los desapareció la Brigada Blanca, y yo me pregunté, objetivamente, siempre he sido un hombre que trata de razonar profundamente, o sea, objetivamente, el problema está planteado así: la policía del gobierno se llevó a mi cuñada, a mi concuño y a mi sobrino. ¿Cómo lo puedo recuperar? Hoy dirías, pues vas a la CNDH y pones una demanda, o vas a Amnistía Internacional y les dices, o haces un plantón en el Zócalo, o le gritas algo a la nueva presidenta de la República, ¿no? Nada de eso tendría sentido en aquel entonces. Lo único que podíamos hacer nosotros era transformar, derrocar a este gobierno para volver a ver a nuestros familiares, o por lo menos para que ya no siguiera sucediendo eso. Y eso fue lo que hicimos. 3 años después de que entré a la militancia clandestina, me detuvo la policía, en esos momentos que yo les platico que ya habían detenido a toda mi familia. Y lo que puedo decir es que uno no nace revolucionario, ni es que uno sea más valiente o más inteligente o más político que otros. Es simplemente, todo esto es una decisión ética. Uno debe hacer lo que debe hacer, independientemente del costo que esto tenga, siempre y cuando sea por el bien de la humanidad y de nuestro pueblo. Muchas gracias, Miguel. Pues, de verdad es muy importante. Bueno, en este caso yo quiero hablar un poquito mi voz por aquellos que somos nuevas generaciones y nos dedicamos a estudiar, investigar, hacer nuestras tesis en torno a estos movimientos, porque particularmente yo, a la hora de hacer mi tesis, tuve problemas iniciales porque al primero que me abrió las puertas, a quien le agradezco infinitamente y lo amo y espero que esté muy bien, Alberto López Limón, hay quienes no nos lo permitieron, ¿no? En mi caso mío. Pero poco a poco pude entrar. Agradezco a Luz Aguilar, que fue maravillosa, obviamente también su hermosa pareja, que Dios mío, se me está yendo el nombre de la pareja de José Luis Alonso Vargas, una disculpa, que también fue un gran ser humano conmigo. No se diga Moreno Borbolla, que también acaba de morir recientemente, que incluso se sentó conmigo a platicar, y don Florencio Lugo, que en medio de una entrevista se tomó la molestia, se sentó conmigo, me ayudó a recrear durante el periodo del asalto a Cuartel Madera. Él me explicó, sentado aquí a mi lado, como un gran ser humano, se sentó a mi lado a platicarme sobre el asalto, qué es lo que él vivió, cómo es que llegaron los guerrilleros que pudieron estar, ¿no? Y tomarse la molestia de hablar con personas que no somos de esta generación, pero realmente estamos comprometidos, quizá desde la academia, sí, claro, y no nos levantamos en armas, no pudimos tener esa opción, sobre todo porque en estos momentos hay una apatía muy grande, sobre todo en estas futuras generaciones, no todos, evidentemente, gracias a Dios, bueno, soy creyente. Y en ese sentido, quisiera en esos entornos reconocer a algunos de mis compañeros que lo han hecho, a Aleida García Aguirre, que ella estudió Chihuahua, lo mismo que Abel López, que son personas que quiero mucho. Yo también hice la mía sobre Chihuahua, sobre el Grupo Popular Guerrillero.
a Francisco Ávila Coronel, quien hizo el Partido de los Pobres, también Eneida, que ha sido, y un amigo muy querido de la carrera, que es Carlos Rentería, que él lo hizo sobre la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y pues nada más era precisamente eso, reivindicar a aquellos, darnos un poquito de voz a aquellos que somos nuevas generaciones, pero desde nuestra trinchera estamos también rescatando la memoria de las guerras del olvido. Y finalmente quisiera terminar con una cita que escribió Carolina Verduzco el año pasado en Proceso, y ella escribió lo siguiente, abro: la connotación de la palabra mártir, al igual que la palabra víctima, diluye hasta casi hacer desaparecer el elemento común que define e identifica a quienes con rebeldía se organizaron no solo en el 68, sino también durante la Guerra Sucia y para cambiar la situación que les tocó vivir. Independientemente de las diferencias que hayan tenido entre ellos en cuanto a las vías, los medios, las estrategias y las tácticas, a todos los podemos identificar como luchadores revolucionarios. Y esta es la característica que los define sin distinción y los hizo objeto de los ataques represivos. Bueno, básicamente esto sería todo. Si alguien quiere decirnos algo más, compartirnos o algo así, ¿no? Para dar cierre. Okay. Bueno, a nombre del profesor Luis, que ya lo conocieron, también del profesor John, que ellos son encargados de la parte cultural, y el profesor Luis es promotor. Les agradezco, también a Faros Capotzalco Xochicalli, bien el profesor Luis, y pues cerramos. Muchísimas gracias.